La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila y desde Los Ángeles, California, Jimena Charri. Iniciamos como siempre con el panorama internacional. Los datos de la inflación en Estados Unidos pues son positivos, realmente se está controlando en gran medida la inflación. Obviamente todavía no se ha llegado a la meta, pero los operadores esperan que el Banco Central obtenga un mayor ajuste monetario en el 2023 y también le están apostando que empiece a reducir sus tasas de interés en las próximas reuniones de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es interesante ver cómo, dijéramos, el histórico de inflación en Estados Unidos, que lo estaremos viendo más adelante conjuntamente con los indicadores económicos, cómo este histórico de inflación arranca desde el mes de mayo hasta del 2022 hasta el mes de agosto, o el mes de julio exactamente, cierra julio del 2023, cómo se comportó la inflación. Y evidentemente arranca en 8,6 en el mes de mayo, después en 9,2 en el mes de junio, y cierra en el 2022, que es interesante, en 6,5. Y ya en el 2023 empieza a tener obviamente un descenso, 4,9, 4%, y en el mes de julio 3,2% la inflación en los Estados Unidos. Este es un primer referente importante de cómo se está comportando la inflación en Estados Unidos y por eso se proyecta que las tasas de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal, empiece a bajarlas para empezar, pues obviamente eso puede reactivar la economía de los Estados Unidos y evitar una desaceleración y en el caso más grave una recesión económica. Bienvenido a Panorama Económico. En la voz del derecho, Alejandro Velandia. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingeniero de sonido y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Recordemos que estas hacen parte de los que vamos a hablar, hacen parte de las economías del G20, que recordemos, este grupo del G20 es las 20 economías más importantes del mundo. Y recordemos que en próximos días va a haber reunión en India, que en este momento va a ser la sede de esta reunión. Muchos estaban hablando sobre Vladimir Putin, que recordemos es el presidente de la Federación Rusa, sobre su presencia en este grupo, puesto que en este momento recordemos que Rusia está en una guerra con Ucrania, pero indirectamente está en una guerra con la Unión Europea y con Estados Unidos, que son los que están suministrando pues, las armas y los insumos para esta guerra a Ucrania. Comenzamos con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Recordemos que la tasa permanece estable en el 5,50%, sabiendo que la inflación de los Estados Unidos bajó al 3%. Recordemos que la última subida de tasas por parte en cabeza de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, fue 5,50%, que venía del 5,25%. En el caso del Banco Central Europeo, la tasa la vemos en el 4,25%, Reino Unido 5,25%, Suiza, que también hace parte de este G20, una de las economías más importantes del mundo y uno de los países por excelencia financieros y refugio de capitales a nivel global. Recordemos que su tasa está en el 1,75%. En el caso de Canadá, 5%. Japón, recordemos la tercera economía del mundo, menos 0,10%. Recordemos que Estados Unidos es la primera economía del mundo, sigue estando en el primer lugar. Vemos en el caso de Rusia, la Federación Rusa, por parte del Banco Central, tiene su tasa en el 8,50%. Banco Central de la India, 6,50%. China, con una tasa del 3,55%. Y vemos a la economía más grande de Sudamérica, que es Brasil y una de las más grandes del mundo, que sigue con su tasa del 13,25%. Esto sabiendo
que los brasileros mantienen su tasa en el 13.25% y sabiendo que su tasa está acercándose de inflación, tasa de inflación, se está acercando al 3%. En cuanto al petróleo, es importante comentarle a nuestra audiencia, a todas las seguidores de La Voz del Derecho y de Panorama Económico, que pues los recortes que ha hecho la Organización de Productores de Petróleo, la OPEP, esa reducción ha generado pues un incremento, por lo menos la estabilización de los precios del petróleo. Se prevé que en el año 2024 haya una desaceleración y que pues obviamente se baja también el consumo de petróleo y esto pues naturalmente llevará a un descenso también de los precios por barril. Sin embargo, pues como la OPEP ha tomado la decisión de reducir en promedio 2.200.000 barriles diarios, es la reducción de petróleo que ha hecho la OPEP y esto pues le ha pegado a los precios. Entonces, esperamos que para el año entrante, el 2024, pues la economía mundial como tal, ojalá no presente unos indicadores tan en descenso, porque eso llevará a, naturalmente, a pues, que los precios del petróleo no tengan ninguna proyección de incremento. Esas son las relaciones básicamente que se están viendo en cuanto al precio del petróleo, por lo menos a nivel global. No sé cómo lo esté viendo Alejandro con los precios recientes, por lo menos en el comportamiento esta semana, pero realmente esta semana hubo un comportamiento interesante en cuanto a Brent, está dándose datos de los $88 el barril, que es un precio bien interesante, que pues, desde enero no se veía este precio del presente año. ¿Cómo lo están viendo ustedes con estos indicadores, Alejandro? Y mirando precisamente datos en tiempo real, plataforma financiera internacional, vemos las materias primas, como lo comenta mi estimado colega Luis Alberto. Miramos, por ejemplo, al crudo categoría WTI, cerrando en los $83.09, subiendo hoy levemente el 0.33%. Y obviamente, esto que está haciendo la OPEP Plus, que es la reunión de países productores y grandes exportadores de petróleo junto con Rusia y otros, por eso se le llama el Plus, adicional a Rusia, precisamente es lo que está haciendo que el crudo, que venía de unos valores de tocar $70, tenga hoy en día valores por encima de los $80 en el mercado. Esto es una noticia positiva para Colombia y para muchos países de la región como Venezuela, como Brasil, como México, dentro de Latinoamérica, que son grandes exportadores de crudo. Otros, recordemos en América, grandes productores y exportadores. Gran productor Estados Unidos, que es el número uno a nivel global, que cuenta con una producción de más de 17 millones de barriles diarios. Y Canadá es otro componente exportador, está dentro de los primeros, también tiene una gran participación dentro del mercado. Pero miramos materias primas refugio. Recordemos que China está comprando de forma agresiva un material muy valioso que sirve como refugio, que es el oro. Hoy el oro está cerrando en los $1.945, cerrando levemente a la baja en menos el 0.17%, pero vemos que este es un gran refugio y como mi estimado colega está hablando precisamente de que vamos en desaceleración, un gran ejemplo país de esto es Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, que vemos que las proyecciones para el cierre del 2023 es el 1.8%, que cerraría sobre su Producto Interno Bruto. Pero la proyección para el 2024 es que caiga al 1%. Esto dentro de las previsiones positivas, porque hay otros que dicen que pues Estados Unidos, si no mejora precisamente ciertos indicadores como balanza comercial en producción y otros, podría poder caer por debajo de ese 1%, llegando a tocar un problema de recesión si llega a caer del cero positivo. Miramos otro refugio de capitales como la plata, hoy cierra en los $22.74. Opuesto al oro, sí cierra negativo en menos el 0.35%. Miramos que el gas natural hoy cierra también positivo en el 0.62%. La soya y el trigo, respectivamente, el 0.86 negativo y el 1.60 negativo. Pero miramos la primera economía del mundo en la bolsa de Nueva York,
en lo que se llama el New York Stock Exchange. En Wall Street vemos a los tres indicadores más importantes del mercado. Dow Jones, recordemos, agrupa las industriales, hoy cierran los 35.360 puntos y este cierra positivo el 0.31%. El Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, en Nueva York, este cierra levemente a la baja en menos el 0.06% y cierra en los 4.483 puntos. En el caso del Nasdaq, este cierra también negativo en menos el 0.61% negativo y cierra en los 15.109 puntos. En bolsas europeas vemos al DAX alemán en la bolsa de Frankfurt. Este indicador cierra en los 15.905 puntos y cae en menos el 0.92%. Y en Asia, este referente tan importante que es el Nikkei en la bolsa de Tokio, hoy cae a los 32.457 puntos y cierra negativo en menos el 0.31%. Pero mirando las acciones más transadas y de las compañías más grandes del mundo dentro de la bolsa de Nueva York, vemos a ExxonMobil, sector energía, petrolera, trabaja con petróleo, gas y derivados. Hoy cierra en los $111.80, cierra positivo el 1.52%. Recordemos que esta es la petrolera más grande de los Estados Unidos y una de las compañías energéticas más grandes del mundo. Vemos Alibaba, que es una competencia de lo que sería Amazon. Esta acción, Alibaba en ADR en los Estados Unidos, cierra hoy en $95.94 y cae en el mercado menos 3.30%. Tesla cierra en los $242, esta también cae en menos el 1.12%. Sigue Meta Plataformas, que representa a Facebook en el mercado, cierra también negativo el 1.21% y cierra en los $302. Alphabet, que representa a Google en el mercado de valores, cierra menos el 0.06%, cierra en los $129. Y Apple, una de las estrellas de Estados Unidos a nivel global y del mercado a nivel internacional, recordemos que esta compañía, junto con Saudi Aramco, son de las compañías que más registran utilidades a nivel global y son grandes apetecidas por los fondos porque arrojan muy buenos resultados financieros de ganancias, de ingresos, de valorizaciones. Esta cierra hoy positivo en el 0.12% y cierra en los $177.95. Para todos los grandes inversionistas, ¿qué pensaríamos? Como se ve una desaceleración, toca tener precaución con estas acciones, mirar cuáles están sobrevaluadas, cuáles están subvaluadas, pero es importante mirar todos los indicadores y fundamentales que se vienen a futuro para saber si salen de posiciones, o sea, si venden estas acciones o mantienen. Esto en el caso de compañías que son muy fuertes, pero que obviamente por decrecimiento en el consumo también, por ende, tendería a bajar sus indicadores financieros, sus indicadores contables. De acuerdo. Interesante este análisis que vamos a hacer, que es obviamente dentro de la sección internacional y tiene que ver con América Latina. Realmente las dificultades que están pasando muchos países en materia de seguridad, México con el problema del narcotráfico, Perú con una inestabilidad política, con una presidenta encargada, Ecuador con lo que ha pasado en la noche del miércoles, que este es un país con 18 millones de habitantes y un PIB de 115.049 millones de dólares, la mitad del PIB colombiano, pues naturalmente esta situación política estremeció el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de este país. Con esto, pues más allá de los hechos, Ecuador pues acentúa su crisis política y la violencia interna, que también está marcada por el narcotráfico, que es un problema transversal de América Latina, y con el riesgo de recibir una serie de impactos en la estabilidad económica. O sea que estos hechos, pues naturalmente van a incidir mucho en la inversión extranjera en Ecuador. Ecuador vive también en gran medida del petróleo, de la exploración y la explotación de petróleo. Esa es parte fundamental de sus divisas. De tal manera que esa inestabilidad en Ecuador pues hace parte del impacto que toda la región tiene
lo que está pasando en Venezuela, la crisis económica de Venezuela, la inflación que vive este país, un bajo ingreso, o sea, no tenemos unos socios comerciales cercanos que tengan una capacidad de compra importante. O sea, nosotros cómo hacemos agroindustria para exportar a países vecinos si los países vecinos están en una crisis política y económica muy fuerte. Caso Venezuela, caso Ecuador, y eso lo estamos registrando aquí en Panorama Económico desde el punto de vista constructivo de cómo América Latina no está pasando por uno de los mejores momentos, especialmente esos países, el caso y también de Argentina, que está pasando una depresión económica, una altísima inflación, y pues estos otros países que acabamos de relacionar, y particularmente Ecuador, porque el hecho de que haya tenido este insuceso de matar a uno de los candidatos a la presidencia, a Fernando Villavicencio, un periodista que denunció la corrupción, que hizo toda una trayectoria fuerte contra los distintos entramados que estaban en Ecuador y que en muchas ocasiones pues temía por su vida, pues realmente termina de esta manera y naturalmente pues tendrán las investigaciones de rigor. Ya se prevé que 6 colombianos participaron en este magnicidio y realmente es lamentable que Colombia esté figurando tanto lo que pasó en Haití como lo que ahora pasa en Ecuador, que sean colombianos los que cometen esos atentados en otros Mm. países. Profesor Luis Alberto, recordemos que esta persona está vinculada al sector político. Fernando Villavicencio era candidato a la presidencia y estaba muy cerca, estaba casi empatado con la candidata también de la otra orilla de la política ecuatoriana. Entonces, realmente tenía Perdón, mucha opción. Eh, decían que este señor era un candidato de la derecha en Ecuador, ¿cierto? Sí, él representaba sectores de la derecha. Eso es lo que pues el gobierno actualmente de Ecuador es de derecha también, el, el actual presidente de Ecuador. Pero recordemos que Ecuador está en una situación política. La constitución de Ecuador permite eh, que se haga elecciones nuevamente para Congreso y que el presidente anticipe su periodo presidencial. Eso es lo que ellos llaman en la constitución del Ecuador la muerte cruzada. O sea que el presidente cierra el Congreso, pero él también se va de la presidencia. O sea, los dos se eliminan automáticamente para evitar lo que puede pasar en otro país, que sea que el presidente cierra el Congreso, pero entonces el presidente sigue ejerciendo el mandato y eso se convierte como una especie de golpe de Estado. En cambio, la constitución de Ecuador ha previsto que el presidente puede cerrar el Congreso, pero también cierra su presidencia, o sea, anticipa elecciones en el país. Eso está pasando en Ecuador, que próximamente tendremos las elecciones. El partido de Fernando Villavicencio ha pedido que se aplacen las elecciones en señal de duelo y de solidaridad con este magnicidio, pero realmente parece que no hay consenso para aplazar las elecciones, entonces van a realizarse de todas maneras y pues no se sabe todavía quién reemplace por ese partido que estaba representando a Fernando Villavicencio en la candidatura a la presidencia de Ecuador. Entonces, es una crisis política profunda que lleva pues obviamente a muchos proyectos que se aplazan, inversiones que no se realizan, inestabilidad política que afecta a la economía ecuatoriana. Profesor Luis Alberto, aquí precisamente comentándole a los oyentes de Panorama Económico que tenemos nuevos datos de inflación, hay algunos cambios. Miramos, por ejemplo, de los países con más alta inflación de América, que viene, por ejemplo, en el caso, el país con más alta inflación de América es Venezuela. Venía con una inflación del 429% y baja al 404%. En el caso de Argentina sí sube, pasa de una inflación del 114% al 116%. Recordémosle a los oyentes que no estén muy relacionados con los temas de economía y financieros, que estos son inflaciones que están muy desbordadas, que hacen precisamente a los países inviables. Recordamos, Argentina 116%, pero los que le siguen, Surinam 54.2% de inflación, Haití 46.4%, Cuba 45.48%. Profesor Luis Alberto, sigue nuestro país Colombia con 11.78%. Si bien es cierto que este último dato mejoró, veníamos de una inflación del 12.13% y cayó al 11.78%, pues si bien es cierto que viene reduciendo la inflación de forma muy lenta, pues el dato entra mejor y esto ayuda al mercado. Esto también fortalece moneda, también fortalece algo de indicadores económicos, mejora temas de deuda, porque recordemos que pues la deuda, la mayoría que tenemos está en dólares. Nicaragua sigue con una inflación del 9.8.
pero países como Chile, 6.5, Perú, 5.88, Honduras, 5.15%. Vemos también a países, recordábamos como Costa Rica, que es el país con menos inflación, ya entró en inflación negativa. Pasó del -1% a menos el 2.29%. O sea, este país ya no tiene inflación, sino entra en inflación negativa. El que le sigue, Panamá, venía a una inflación del 0.42% y entra también a inflación negativa del menos 0.64%. Pero sigue Guyana, 1.88%, y le sigue el país del cual estamos hablando, del cual pues mataron a su candidato por el partido de derecha. Ecuador cierra con una inflación del 2.07%, venía de una inflación del 1.69%. Y vemos a países que le siguen: Puerto Rico 2.3%, Bolivia 2.73%, Canadá 2.8%, Estados Unidos, profesor Luis Alberto, era muy bueno el análisis que habíamos hecho en el programa anterior o dos programas anteriores, que nos preguntábamos por qué Jerome Powell subió la tasa. Claro, había un ingrediente que hacía pensar que la inflación de pronto podría subir. Y es cierto, la inflación de los Estados Unidos pasó del 3% al 3.2%. Y obviamente esto estaba rompiendo la senda de bajar la inflación porque venía en un descenso continuo. Y vemos que el último dato pasó del 3.0 al 3.2%. Después siguen Paraguay 3.5 y Salvador 3.78%. Perfecto. Y en el Perú, el Banco Central dijo en un comunicado que espera que se mantenga la tendencia decreciente de la inflación. También en Perú están controlando la inflación y por eso, pues naturalmente, este Banco Central ya empieza a bajar también las tasas de interés de referencia. Pues lo que pasa, y por lo menos la tendencia es que en las reuniones siguientes baje la tasa de interés. En esta última reunión específicamente, el banco dejó la tasa de interés en 7,75 y no hubo ningún cambio, pero ya está por lo menos en perspectiva que empieza la etapa de descenso, porque ya hay un control importante de la inflación en Perú, a pesar de también la inestabilidad política. Recordemos, en esa parte Perú estaba en una inflación del 6.46 y desciende al 5.88. Esto es el último dato actualizado. Pero profesor Luis Alberto, miremos Brasil. Brasil, que había dejado su tasa por parte del Banco Central, tasa de interés, en el 13.75 durante mucho tiempo y la sigue dejando en el 13.75. Este no cambio en esa tasa de mantenerla alta también tenía algo positivo, porque la inflación en Brasil subió del 3.16%, empezó a rebotar hacia arriba, a incrementar su inflación y pasó al 3.99%. Recordemos, pasó del 3.16 al 3.99. Por eso es que los miembros del Banco Central de Brasil, que recordemos, tomaron la decisión de dejar la tasa de interés estable en el 13.75. Recordemos que Brasil también incrementó la inflación. Exacto. Y vamos a panorama económico nacional, que realmente hay muchas noticias. Tenemos por lo menos una semblanza, un resumen de quién es el nuevo ministro de Minas, que es Andrés Camacho. Es un ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital, tiene una maestría en energías renovables y está adelantando también un doctorado. Realmente una persona que llega con un perfil muy distinto, y vamos a escuchar sus primeras declaraciones sobre cómo él argumenta una política distinta en materia petrolera, en materia mineroenergética, y habla precisamente de cómo se requiere las actuales condiciones de exploración y de explotación de petróleo como fuentes importantes para iniciar, como base fundamental para la transición energética. Entonces, que escuchemos la primera parte del ministro de Minas, que hace referencia precisamente a esa nueva política que es muy diferente a la anterior ministra de Minas, que estaba planteando la posibilidad de frenar la exploración. Y también vamos a ver cómo él está revisando las licencias de exploración que tienen aprobadas y que obviamente se van a llevar a cabo, pero que también van a confirmar cuál es la posibilidad, la potencialidad de cada una de estas, porque no solamente es tener una licencia de exploración,
sino realmente cumplir los requisitos, todos los estudios técnicos que hay que hacer para esa exploración. Entonces, en eso está el ministerio, pero es una política diferente. Escuchemos al nuevo ministro de Minas, Andrés Camacho. Lo que pues yo vengo a hacer es poner claramente nuestros objetivos, los planteamientos que tenemos y el horizonte que vamos a construir para el país. La Agencia Nacional de Hidrocarburos acaba de cumplir 20 años. Y nuestra tarea, ustedes saben, yo iba a llegar como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entonces estuve estudiando bastante el tema. Y nuestro propósito es construir los siguientes 20 años. Y para construir los siguientes 20 años tenemos que pensar en todo esto. Y hay un gran mercado ante nosotros que va más allá de los hidrocarburos y por eso pensamos es en términos de energía. Los combustibles fósiles son energía, pero hay otros tipos de energéticos y allí la industria de los hidrocarburos tiene un papel. Para buscar hidrógeno blanco necesitamos la experiencia de la industria petrolera. Hay muchas petroleras en el país, las más grandes de hecho, que están invirtiendo en energías renovables, que están invirtiendo en hidrógeno blanco y lo que estamos dándole al país es un mensaje de que vamos a construir un nuevo negocio con la industria de los hidrocarburos, con el gas, con el petróleo, pero a construir el proceso para este país de los próximos 20 años. Esa es la nueva dinámica, la nueva percepción del ministro y realmente le da un mensaje muy positivo al mercado. ¿Cómo le parece, Alejandro? Sí, me parece que es muy importante, pues más que por fanatismos o ideologías, se le haga caso a los números. Recordemos que el petróleo en Colombia deja muchos ingresos, no solo por exportaciones. Recordemos que tanto petróleo, carbón y gas son el primer componente de exportaciones del país. Es a través de la materia prima y este indicador que nos genera más ingresos por exportaciones. Adicionalmente a esto, es un gran componente también de ingresos para el fisco, para el gobierno, para el Estado, para las regiones. Recordemos que gracias a este producto, las regiones también tienen muchos ingresos por el tema de las regalías. Y esto genera obviamente desarrollo con estos dineros. Ahí lo importante es que el sector público sepa usar estos recursos, no se ponga a hacer elefantes blancos, sino que ojalá generen con estos dineros empresas, por ejemplo, de energía, de gas, de acueducto, para generar un bienestar en todas las regiones, pero a través de esto generar también empleo a través de estas empresas y también generar riqueza en las regiones. Tenemos precisamente ejemplos como la EPM, que son empresas públicas de Medellín, que ya opera precisamente hasta empresas en la costa, que son empresas de energía. En el caso de Bogotá, que recordemos, tenemos a empresas como Empresa de Energía de Bogotá, tenemos a la empresa de Acueducto, a la ETB, que son empresas precisamente que sirven para desarrollar las regiones, que generan dinero para el fisco, para los fiscos de las regiones y también para Nacional. En el caso de Ecopetrol, recordemos que Ecopetrol es la compañía número uno en Colombia por ingresos, es la compañía número uno en Colombia por utilidades. Entonces, obviamente, este tipo de noticias y este tipo de datos y de argumentos por parte del nuevo ministro, pues generan un ambiente positivo para el mercado. Y él ha dicho algo muy lógico, es que resulta que estas materias primas son muy estructurales para todo. Y lo hablaba con mi estimado colega Luis Alberto hace unos días, que esas materias primas que también sirven para la nueva tendencia, que es de energías limpias, también vienen a través de la extracción, que son materiales como el coltán, como el cobre, como el litio y como muchos otros que precisamente sirven a las nuevas tecnologías, pero que con estos también toca hacer reparación del medio ambiente, toca tener cuidado, no tocar zonas estratégicas en lo que tiene que ver con bosques, el agua, que obviamente esta es la materia prima más importante a nivel global. Hablamos del agua dulce, que pues no es tan abundante como el agua del océano, ¿no? Que es el agua de los mares. Pero Y, miramos Colombia con unos datos muy importantes, profesor Luis Alberto. sí, Recordamos a los oyentes que el impuesto de renta en Colombia está en el 39%. El impuesto a sociedades, recordamos que había pasado del 31 al 35%. Pero si vemos la confianza empresarial, viene del menos 4,18% y pasa al menos 2,23%. La confianza del consumidor, que es tan importante, pasa del menos 14,1, que es negativo, al menos 17,4 negativo. La confianza
al consumidor, precisamente aumenta el número rojos. Pero si miramos otros datos importantes, recordemos que la tasa de interés en Colombia es del 13.25%. Y recordemos que la inflación pues viene bajando y ya está por debajo del 12%, como lo decíamos hace un momento. Pero escuchemos también al ministro de Minas, Andrés Camacho, hablándonos de los contratos de exploración de petróleo. O sea, esta es una inquietud que siempre se le preguntaba a la ministra Irene Vélez, que si se continuaba con la exploración, y ella decía que absolutamente que no se iba a continuar. En cambio, el ministro actual, el ministro entrante está argumentando que se va a continuar con la exploración, pero que se va a revisar, porque hay muchos contratos de exploración que realmente no cumplen los requisitos, y realmente si no están haciendo nada, tienen la licencia, tienen el permiso, pero no están haciendo absolutamente ningún trabajo, pues los contratos realmente no tienen razón de ser. Escuchemos al ministro Andrés Camacho relacionando con los contratos de exploración de petróleo. 93 contratos, de esos hay unos que están en liquidación, son más o menos 89 contratos, tenemos 35 contratos suspendidos, de esos 22 hemos priorizado y de esos contratos que están suspendidos estamos haciendo un trabajo intenso, ya hay algunos resultados que espero próximamente contarle al país. Vamos a lograr que resuelvan problemas que son de orden de seguridad, problemas técnicos, algunos que tienen problemas sociales, ambientales, para mejorar el éxito. Nosotros vamos... ¿Cuántos contratos? Son los 393 menos los 89 que están en liquidación, 35 que tenemos suspendidos. En ese escenario, sobre todo de los suspendidos, vamos a desarrollar un intenso trabajo para que puedan tener éxito y que podamos incorporar rápidamente reservas. O sea, que se puedan reactivar la transición y tal como se ha planteado, contratos sí o no, esta discusión es mucho más rica para poder hacer exploración en el país. Si tuviéramos más contratos, no necesariamente quiere decir más reservas. Nosotras necesitamos garantizar que los contratos que tenemos tengan éxito. Si no somos capaces de gestionar los que tenemos, difícilmente podríamos tener éxito con nuevos y con escenarios que se abran. La tarea es garantizar éxito con lo que tenemos. Ecopetrol ha hecho un anuncio de un nuevo hallazgo, de un pozo de exploración. Alcamarí 2. Pero incluso va a crecer en términos de transición energética. Y vamos explorando. Ayer lo venía discutiendo con alguna parte del equipo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en los pozos de explotación quemaban el gas, porque no lo estábamos buscando, porque no usábamos el gas. Hoy nos puede estar pasando lo mismo, que estamos desechando algún energético que no estamos buscando. Ahí es donde me habla de hallazgos en hidrógeno blanco, pero como no estábamos buscando, no sabíamos que estaba. Entonces vamos a abrirnos. Este es el balance que hace de 393 contratos de exploración que están vigentes y que están revisándose para que cumplan todos los requisitos en el tema ambiental, en el tema social, pues todo el tema que tiene que ver con la concertación con las comunidades. En fin, hay muchos temas que tienen que ser transversales para que estos proyectos social, económica y financieramente salgan adelante. Entonces, pues de eso se trata, que el ministerio haga su papel, haga su trabajo, y también que la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues siga también estudiando, proyectando lo que va a ser la industria en los próximos 20, 30 años. De eso se trata el trabajo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de programar, hacer la prospectiva de cuál va a ser la posibilidad de seguir explorando y explotando petróleo y las nuevas tecnologías, las nuevas fuentes de energía, como el hidrógeno verde, como lo dice el ministro, el hidrógeno blanco y las distintas alternativas, la energía eólica, todas las alternativas que se están explorando. Inclusive el ministro habla más adelante en algunos pasos de cómo se puede implementar también offshore la energía eólica, o sea, un barco en alta mar que tiene unos equipos muy sofisticados, hélices diseñadas específicamente para trabajar, para producir energía eólica ya fuera de territorio, en el mar. Entonces, eso es básicamente los avances que se están logrando con este nuevo ministro de Minas que ha llegado a prestar sus servicios al país. Profesor Luis Alberto, en este caso sí creo que hay que darle un visto bueno, porque creo que es un acto de corrección, me parece muy sabio y muy inteligente al presidente Gustavo Petro, ¿no? Que obviamente supo elegir y decidir un ministro que precisamente conozca más del sector. Si bien la ministra de Energía anterior obviamente no conocía mucho del sector, no lo sabía desarrollar, no lo sabía potencializar, pues llegó precisamente un nuevo ministro y también
una persona que está en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que son más conscientes del cuidado de lo que es esta materia prima para Colombia, y no solo para Colombia, sino para el mundo, que es vertical, no solo por los beneficios que genera a nivel estructural y economía, sino también a nivel económico, hablando del tema de dinero y de factores, indicadores financieros. Entonces es algo positivo, es cuando uno demuestra que sí puede corregir los rumbos y que puede mejorar precisamente en la ejecución y en la proyección de sectores tan importantes como este ministerio que es Minas y Energía, y sobre el tema de desarrollo económico a través del sector más importante para Colombia, que es sector de energía. Entonces, pues creo que esto también merece unas felicitaciones porque pues es un corregir este rumbo que nos puede llevar a una mejor senda. Porque en panorama económico lo que tratamos de aplaudir es las buenas ideas, las buenas políticas que nos llevan al buen desarrollo. Pero profesor Luis Alberto, para recordarles No, algo, digamos, un dato tasa de sí. inflación, recordemos, cayó del 12.3 en Colombia al 11.78 y recordemos que la tasa queda estable en el 13.25%. Buen factor y buena decisión por parte del Banco Central de la República en Colombia al dejar la tasa estable, porque estamos viendo que la inflación viene bajando, pero levemente, o sea, no viene bajando con mucha fuerza. Entonces es positivo el efecto que está generando esto de momento. Y ya los acompañaremos precisamente con el tema del dólar, que es tan importante, profesor Luis Alberto. Muchos estaban Sí, asustados porque vieron al dólar rebotar otra vez al alza y muchos pensaron otra vez otra tendencia alcista, porque recordemos que la moneda nacional, el peso colombiano, viene muy devaluado y pues en los últimos meses había sido de la moneda de las más devaluadas del mundo. Pero muchos en el mercado estábamos mirando algo, que precisamente esos que estaban apuntando a que el dólar iba a bajar, muchos habían hecho cortos, se habían ido en la tendencia de mercado para vender y después comprar. Entonces, muchos de esos valores que llegó a rebotar otra vez por encima del 4.000, los 4.000 pesos, era que estaban cerrando posiciones, porque volvimos a romper la barrera de los 4.000 a la baja. Hoy estamos cerrando al cierre de la semana en los 3.962 pesos, cayendo el menos 0.81%. ¿Qué podríamos estar mirando? Los indicadores vienen en Colombia. Recordemos que este indicador se mueve por muchos factores, pero recordemos que la tasa en Colombia sigue alta. También es un atractivo para que los grandes fondos migren sus capitales a pesos, ya que tiene una buena tasa de interés, recordemos 13.25%. Entonces podríamos tener una proyección ya rompiendo por segunda vez esta barrera psicológica de los 4.000, que pudiera estar buscando de más tendencia a la baja, y muchos estamos analizando que si los datos siguen bien, podríamos estar viendo los 3.500 entre al cierre de este año, próximo año también. y vamos a conversar con María Jimena desde Los Ángeles, California, un informe muy importante que tiene para Panorama Económico relacionado a cómo nos ven afuera las entidades internacionales, calificadoras de riesgo, algunos centros de investigación que están viendo la economía colombiana en esa perspectiva 2023. Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Un fuerte saludo para nuestro equipo, nuestros invitados y todos los temas de actualidad que siempre tratamos el día de hoy. Pues les cuento que en días pasados ANIF y la American Society Council de las Américas realizaron el seminario internacional. El nombre de este importante seminario fue La economía colombiana. ¿Cómo nos ven en estos momentos de cambio? Expertos nacionales e internacionales se reunieron en este importante evento para hablar sobre el panorama económico colombiano y cómo nos ven en estos momentos de cambio. Entonces, importante acá señalar lo que les preocupa en general a estos importantes expertos. Entonces, primero, los efectos económicos del incumplimiento de la regla fiscal. Lo otro, pues que Colombia es el país que más reformas progresistas está tramitando con cambios estructurales. También el perfil de endeudamiento, la deuda en moneda extranjera y la expectativa de continuidad de los proyectos.
Hablaron también de si hay solidez institucional en el país. A ello, pues, el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara, reiteró que el compromiso del ministerio es de mantener una política de responsabilidad fiscal con el pago de la deuda. Respetaremos la institucionalidad y los mercados perciben esa responsabilidad macroeconómica. Uno de los retos más grandes ha sido el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero hemos respondido con responsabilidad, todavía con cautela con el diésel para no impactar la inflación. Y otro reto que mencionó es con el marco fiscal de mediano plazo. Dice que aquí un reto importante en los litigios de la DIAN y creemos que la institución se está fortaleciendo para poder cumplir con las expectativas. Ahora, las expectativas de corto plazo, dijo que si bien la economía colombiana en el 2023 y 2024 se caracterizaría por un proceso de ajuste macroeconómico, a partir del 2024 se mostraría una recuperación gradual. Puntualizó en que el panorama macroeconómico del país muestra confianza y recuperación. Entonces, este fue el panorama, fue un evento bien interesante, pero hay confianza en el mercado colombiano. Desde luego, el tema central pues fueron también las críticas que le hacen a las reformas que se están tramitando. Este es el análisis y la valoración que tienen las entidades afuera, que tienen evidentemente confianza, como lo dice Jimena, pues realmente está controlándose el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente. El Fondo de Estabilización Petrolera también está haciendo una tarea muy seria, pues que es un costo altísimo. Subir el precio de la gasolina no es nada fácil, eso realmente en un gobierno que no tenga el respaldo de los gremios, de las distintas agencias internacionales, pues no es fácil subir el precio de la gasolina porque eso también ayuda, impacta a los precios de los productos y los servicios. Pues naturalmente cuando sube la gasolina, sube el costo de los fletes y eso le afecta el precio de los productos. Entonces, por eso no es fácil controlar la inflación, pero sin embargo vamos avanzando en la línea correcta y vamos a escuchar al ministro de Hacienda, al exministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, entregándonos unos datos de perspectiva económica para el segundo semestre del 2023. El ministro pues dice que el tercer trimestre pues no será tan positivo. Él está dando una proyección de un crecimiento cero del Producto Interno Bruto, que realmente es una de las etapas más críticas de la economía colombiana. Escuchemos al exministro de Hacienda, José Antonio Campo. En mi propuesta era ir bajando 25 puntos cada vez que había una decisión, o sea, un punto porcentual, o sea, es 12.25, todavía es alta. Muy alta. Para noviembre el banco tiene que bajar 25 puntos. No todos es la desaceleración de la economía. Aumentó su previsión a 1.8 y el ministro Bonilla habla entre 1.8 y 2. Yo digo, debería ser el objetivo. Ahora, desafortunadamente, bueno, el primer trimestre fue muy positivo, el crecimiento fue 3% según el DANE, pero el segundo trimestre yo creo que va a ser 0. El tercer DANE, que tiene datos para abril y mayo, si uno lo suma, da una pequeña caída, ligeramente negativo. Entonces yo creo que el segundo trimestre ya es 0. Bueno, 0 un poquitico, pero un mínimo crecimiento. Y lo que hay que evitar es que el tercero y el cuarto sigan por esa línea, porque entonces vamos a la cifra del Banco de la República, a 1%. Y de hecho, dos las ha, una de ellas la ha anunciado el ministro Bonilla, hay que ejecutar mejor el gasto público. Digamos, cuando uno ve, bueno, y hay algunas posibilidades muy interesantes, por ejemplo, en construcción de vías, está muy atrasado, la ejecución está muy baja. Entonces ese programa Mi Casa Ya la ministra de Vivienda anunció que había los recursos adicionales, habían sido subestimados en el presupuesto anterior. Entonces ya hay suficientes recursos, son importantes recursos adicionales, y la ejecución de eso ayuda muchísimo. Eso se pasó, hay un tema que no se ha analizado, nadie lo ha analizado, que es regalías. Hay que recordar que el presupuesto es mucha plata para gastar en regalías, es un problema también para el gobierno regional. Hay oportunidad por vía de gasto público. La segunda es tasa de interés. Yo creo que la tasa de interés sí tiene que ir para abajo. Ya, pues las tasas de interés de usura ya han venido bajando,
y espero que el Banco de la República se una. Y si el gobierno ha logrado bajar la tasa de interés de los TES como más de 3 puntos porcentuales, o sea, esa debe ser la tendencia. Pero entonces sería... Este es el análisis que hace el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, relacionado con la tasa de interés, cómo él proyecta que debe seguir bajando la tasa de interés porque la economía colombiana se está desacelerando mucho y la proyección del tercer trimestre dice que no llegará a ese pronóstico del Banco de la República, que si sigue por esa senda llegará a cero. Entonces, realmente es una desaceleración con síntomas de recesión económica y que la única fórmula es que el Banco de la República empiece a descender, a bajar las tasas de interés para poder lograr una reactivación nuevamente de la economía colombiana. Esto es básicamente, y pues que también plantea el ministro una convergencia con el ministro de Hacienda actual, el ministro Ricardo Bonilla, que tiene que ser, pues obviamente, acelerar el gasto público, o sea, todos los recursos que hay en regalías, los recursos que no se han ejecutado, porque muchas entidades a este año, a hoy, en agosto, que estamos en agosto ya, casi la mitad de agosto, no han ejecutado en algunas entidades más del 30% del presupuesto. Entonces, la sugerencia es que este presupuesto hay que ejecutarlo porque son obras y esas obras pueden generar nuevos puestos de trabajo y dinamizar la economía colombiana. Entonces, el Estado puede cumplir un papel muy importante en la generación de empleo. Esa es la recomendación que hace el ministro de Hacienda con los recursos de regalías y con los recursos ordinarios del presupuesto general de la Nación. Y en eso hay una convergencia con el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que también reconoce de manera autocrítica que no se está ejecutando el presupuesto al ritmo que se necesita en el sector de vivienda, en el sector de salud, en el sector de transporte, en fin, en todas las áreas estratégicas que el Estado debe invertir y donde puede dinamizar la generación de empleo. Sí, entonces seguimos con el análisis de el presidente de la República, hace referencia al balance de la economía colombiana y pues obviamente a lo que veníamos con el precio de la gasolina, que el gobierno anterior no subió el precio de la gasolina, y también el presidente de la República, Gustavo Petro, hace también un análisis relacionado con que esa deuda que tenía el gobierno nacional no la incluyó en el presupuesto, o sea, el déficit que tenía en el Fondo de Estabilización Petrolera, que estaba cerca de 75 billones, no se incluye en el balance de deuda y eso afecta, pues obviamente, naturalmente la calificación. O sea, lo que hizo el gobierno anterior, según el presidente actual, es que no incluyó esa deuda precisamente para que no le bajaran más la calificación a Colombia sobre la deuda que tiene. Pero escuchemos al presidente de la República argumentando esa tesis de por qué no se incluyó ese déficit del Fondo de Estabilización Petrolera en el balance general de la deuda pública colombiana. Pagarle deudas a Duque en el tema educativo, punto. Y entonces perdimos 6 meses. Claro, porque había deudas, porque esas deudas no están registradas en la cifra oficial de endeudamiento de Colombia, porque están escondidas, porque no existía, por ejemplo, la del déficit de la gasolina, que llega hasta 70 billones, no es una partida superior a lo que pagamos en pensiones, pero no están ahí donde dice deuda, ahí no está, tú no la encuentras en el presupuesto. ¿Qué hicieron? Esconderla. ¿Y para qué las escondieron? Para que las calificadoras no bajaran a un grado de inversión, para no mostrar el desastre real de las finanzas públicas de Colombia, que a mí me ha tocado asumir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el ministro en su pensamiento neoclásico? Pagar la deuda. Y entonces lo que tenía que ser la inversión en CDS se relegó hacia el futuro, que a mí me parece una mala decisión, pero así fue. Primero en el juicio. Y ese es un tema fundamental en un análisis o en una decisión política. Cuando se actúa en el prejuicio, tienes que basarte en el engaño, en el miedo, en las pasiones, pero no en la razón. El prejuicio es contrario a la razón. Y te estrellas con la realidad. Y eso es lo que ha pasado con estas personas. Olvidaron algo. Yo fui alcalde de Bogotá. Y antes de hacer un prejuicio, precisamente para construir un juicio relativamente objetivo, pues había que ver el balance financiero de la alcaldía de Bogotá. Una alcaldía obviamente no tiene los mismos impactos en la economía que una presidencia, pero las calificadoras de riesgo al final de mi gobierno subieron
los niveles de calificación de la ciudad, porque la entregamos mucho mejor desde el punto de vista financiero que como la recibimos. Al bajar la deuda, aumenta la percepción de capacidad de pago de la deuda restante y eso hace subir automáticamente las calificaciones. Porque al final estas calificadoras lo que miden es la capacidad de pago del país. Ese es el punto de vista del presidente de la República frente a la deuda externa colombiana, que está cerca del 58% del Producto Interno Bruto. Y repito, la precisión que se hace es que la deuda que se tenía del Fondo de Estabilización Petrolera por cerca de 70 billones no se incluyó en el balance general de la deuda. Y que esa cifra que se escondió, que no la presentó el gobierno anterior a los organismos multilaterales, pues permitía que las calificadoras de riesgo no se dieran cuenta que estaba tan abultada la deuda por ese déficit que teníamos en el Fondo de la Estabilización Petrolera, y por eso la urgente necesidad de subir el precio de la gasolina para bajar ese déficit, porque si se sigue registrando un déficit, pues obviamente nunca vamos a mejorar la calificación de riesgo por parte de esas entidades multilaterales. Ese es básicamente el balance que se hace desde afuera. Sí, profesor. Profesor, un análisis global de esto, si bien es cierto que el presidente en su último argumento tiene la razón, que obviamente entre una persona, una empresa o un estado menos deuda tenga, pues mejora la percepción de pago. Eso es algo muy claro y eso es algo que es positivo. En eso estamos de acuerdo. Pero hay otra cosa que sería bueno comentarle a él para que él la analice y la piense. Cuando se hace una reforma tributaria, debe haber una revisión del gasto y el presidente debió haberle dado órdenes al Ministerio de Hacienda y a su equipo económico de que revisara bien en qué Colombia se está gastando la plata y en qué se pueden ahorrar gastos, cosa que no se hizo. Estamos creando unos ministerios que generan más burocracia, generan más gasto y un Estado más ineficiente, porque recordemos que Colombia tiene mucha carga burocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas instituciones que no generan mucho desarrollo, ni que tienen gran ejecución, ni gran desarrollo en las facilidades para los colombianos, pero que sí generan una carga. Esto sumado a muchos sobresueldos, megapensiones y mega prebendas que tienen servidores del sector público, que eso no lo cortó. Y ya que él dice que es alguien que viene a hacer cambio, que sea para positivo, también tiene que corregir eso. Eso lo sabe una persona de empresa y de un Estado eficiente en el desarrollo con los dineros del sector público. Eso es muy importante. Pero lo del Fondo de Estabilización tiene que mirarlo, profesor Luis Alberto. Si bien es cierto que no hay que llevarlo hasta esas cifras, gracias a que el presidente también Duque lo logró contener y obviamente eso llegó a una deuda de 70 billones, eso también mejoró las condiciones de muchos colombianos. ¿En qué sentido? Si el combustible es muy costoso, profesor Luis Alberto, eso lo sabemos todos, pues muchas cosas tienden a subir de valor y la inflación se hubiera incrementado más, porque muchas cosas inmediatamente se sube el combustible, sube generalizadamente muchos productos dentro del mercado y eso obviamente genera menor capacidad de consumo. Y obviamente todos los que se mueven con gasolina no son ricos. Gran parte de la población se mueve con diésel y con gasolina. Las motos con que se mueven. La mayoría de las motos se mueven con gasolina. Muchos carros que son viejos, que mucha gente trabaja repartiendo cosas o llevando personas a través de aplicaciones que son los sustitutivos de los taxis, también trabajan con gasolina. Si obviamente los costos generalizados se suben, pues obviamente la demanda tiende a caer y eso genera también desempleo. Entonces hay que analizar las cosas desde los dos ángulos. Y el equilibrio precisamente es lo que nos permite en las ideas de izquierda y de derecha que sean positivas precisamente en el resultado de los números, son lo que nos permite un país más desarrollado. Pero profesor Luis Alberto, le comento acciones dentro del mercado de valores, dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. Vemos acciones atractivas, unas que tienen buen precio, otras que están devaluadas. Por ejemplo, caso de Ecopetrol, hoy cierra en 2.270 pesos. Recordemos que el año pasado Ecopetrol mostró de los mejores resultados en toda su historia, pero su acción está subvaluada. ¿Y esto por qué? Pues obviamente porque no se le ha dado el permiso de más exploración sobre nuevos campos de petróleo y gas. Si esto se abre,
Si el argumento cambia, obviamente esta acción podría estar por encima de los 4.000 pesos fácil. Obviamente, recordemos, Ecopetrol cierra hoy en los 2.270 pesos. Es de las acciones que están subvaloradas, pero obviamente por estos fundamentales de proyección y desarrollo, que si mejoran, puede ser un buen atractivo para los inversionistas, profesor Luis Alberto, para el inversionista de a pie, para el empresario y para los grandes fondos. Podría ser algo atractivo. Otra acción que vemos subvalorada en el mercado, que si tiene un buen potencial y buen desarrollo por parte de la Administración Pública de Bogotá, puede ser una acción interesante si se le da buen desarrollo. Es el caso de la ETB, una de las empresas públicas de Bogotá. Su acción cierra hoy en los 85 pesos. Otros protagonistas del mercado podemos ver Grupo Argos, que cierra hoy en los 9.610 pesos, cerrando hoy positivo el 0.10%. Recordemos que Ecopetrol caía hoy menos el 0.61%. Pero mi estimado profesor Luis Alberto, ya que hablaba sobre el petróleo Brent, que no dimos el dato, acá lo vamos a dar, ya que estamos hablando de Ecopetrol. Hoy cierra en los $86.59 y cierra positivo el 0.22%. Noticia positiva para Colombia, porque ya el petróleo se está negociando por encima de los $86 en el caso del crudo Brent. Miramos acciones, por ejemplo, Grupo Bolívar, que es otro de los grupos importantes en Colombia, que trabaja con seguros y banca. Hoy cierra su acción en los 67.750 pesos. Bancolombia Preferencial, 28.390 pesos. Cierra hoy fuerte en el mercado, menos el 3.44%. La ordinaria de Bancolombia cierra negativo, menos 2.76%, y cierra en los 31.700 pesos. Pero hay una compañía de energía que es canadiense, que está en Colombia, que la vamos a nombrar. Esta compañía ha crecido mucho, se ha enfocado mucho en el tema de desarrollo del gas en Colombia, que es Canacol Energy. Recordemos que hoy cierra su acción en los 36.030 pesos y su valor variable, cambio de variación en la bolsa, es con una caída del 1.48%. Estas son de las acciones pequeñas que ha crecido en el mercado en los últimos años. Y la última acción con la que cerramos este informe, Corporación Financiera Colombiana, cierra hoy en los 13.290 pesos y cierra positivo en el mercado 2.15%. Dos puntos de vista en el Congreso de Fasecolda en Cartagena. El presidente de esta entidad, Gustavo Morales, planteó la necesidad de subir el precio del SOAT para las motos, porque son las que tienen la mayor accidentalidad en el país y no está en el punto de equilibrio. O sea, por los costos que tienen los usuarios, el número de accidentes, las personas que tienen que ir a los hospitales para todos los manejos de clínicos que deben hacerles, pues realmente es un costo superior a lo que se está recaudando por concepto del cobro del SOAT. Pero la otra posición, la del superintendente financiero, el profesor César Ferrari, que manifiesta que realmente no es posible porque son las personas de menores ingresos, de menores recursos, y que si se sube el precio a estas pólizas del SOAT para las motos, pues realmente no seguirá incrementándose el incumplimiento y la evasión de este pago del SOAT para el caso de los motociclistas en Colombia. Entonces, dos puntos de vista diferentes en el Congreso de Fasecolda, pero que lo registramos acá en Panorama Económico, porque desde luego es un problema social, un problema también de movilidad muy importante. Como lo hemos dicho, pues este es un vehículo de transporte, de prestar un servicio a la comunidad, de mercancías, de alimentos, en fin, y que pues no genera tampoco unos recursos excesivos para tener gran capital y pagar unas pólizas muy elevadas en su costo. Entonces, veremos a ver cómo siguen estas mesas de trabajo estudiando el tema, porque es un tema fundamental para la economía de Bogotá, de la región y del país, porque realmente hay muchas empresas que están dedicadas a la distribución de alimentos, de mercancías, a través de este mecanismo que es el uso de la moto como un mecanismo fácil, rápido, que se puede movilizar en la ciudad con los problemas que se tienen con la movilidad de los vehículos. Entonces, ese es un gran resumen de la economía y territorial y una de los temas centrales que se trataron en Fasecolda en el Congreso de Cartagena. Alejandro. Profesor Luis Alberto, de verdad hay que hacerle, no sé si sea un reconocimiento, pero es un espaldarazo, porque obviamente no hay solo que enunciar las cosas negativas, sino también las positivas. La recomendación precisamente del presidente Gustavo Petro
es que siga por la senda del desarrollo del crecimiento. Si hay ideas que hay que reevaluar, pues se reevalúan. Y si hay indicadores y personas que están trabajando en los ministerios claves o en las agencias importantes del país, si se nombran buenos gestores, pues hay que aplaudirlo y lo aplaudimos precisamente que tanto en la Agencia Nacional de Hidrocarburos como en la presidencia de Ecopetrol y también en un sector fundamental que es el Ministerio de Minas, que llega una persona a generar desarrollo y que tiene idea de lo estructural que es este sector para Colombia y que va a arrojar buenos resultados, pues se aplaude. Entonces es interesante. Y reevaluar precisamente cada ingrediente, qué es lo que va a mejorarnos el indicador. Sí, en la medida que sea positivo para la economía colombiana. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alberto Ávila en el control máster, el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.